Hola y sean todos bienvenidos a su podcast favorito de creepypastas de medianoche. Antes de comenzar quisiera dar las gracias por la paciencia que me han tenido. Ya saben que pues fue unos meses complicados y que simplemente no voy a regresar todavía. Más que nada, el día de hoy me tomé un pequeño break mental de muchas cosas y realmente la pasé muy bien. Y al final del día dije, oye, pues ¿por qué no puedo grabar? O sea, realmente quiero ver si todavía no perdí la versatilidad, el gusto. Y ya saben que yo realmente de una remuneración nula con este podcast, pero aún así es algo que yo personalmente ya para mí me llena, me disfruto mucho y que además hay gente que estuvo molestando bastante con que siguiera subiendo episodios, así que les doy el beneficio de la duda y pues... Básicamente este es un episodio que ni siquiera tenía contemplado y que es más por el estado de ánimo que lo subo que realmente porque ya vuelvo a empezar a subir. Porque después de este día en el cual me encuentro hoy muy feliz, by the way, después eventualmente no seguiré... A lo mejor sí feliz, a lo mejor no, pero el punto es que seguiré ocupado independientemente de la gente que me apoye y así. El tiempo es algo que para ahorita es algo que no tengo y que el día de hoy por suerte se me dio tener ese tiempo libre, así que aprovechémoslo y siéntense todos y traigan a su novia, traigan a su novio, traigan a su pareja, a sus hermanos o a toda su familia. Bueno, no a toda su familia porque hay episodios muy turbios, caso que es este yo creo, entonces mejor verlo tú solo o con tu pareja si tienes confianza o si los dos son espectadores. Comencemos con la creepypasta de Better Movies, es una historia muy buena. Que antes que nada quiero agradecer a Serio Ignorant por recomendarla en un video de YouTube, que realmente creo que también fue esto lo que me motivó un poco a contarla. Muchas gracias al usuario. Mi hermano siempre ha tenido el sueño de ser un gran cineasta. Desde que tengo uso de razón ha sido su obsesión. Consiguió una cámara de video para su 8º cumpleaños y literalmente filmaba todo con ella, incluso las cosas más mundanas. Nos hacía hacer entrevistas para la cámara, hacer pequeñas películas para él. Al principio pensé que era lindo, realmente lo hice. Siempre lo ayudaría con cualquier pequeño proyecto que estuviera haciendo esta vez. Sin embargo, con el paso del tiempo algo comenzó a cambiar. Realmente no puedo decir qué lo hizo ser como era, pero se volvió cada vez más arrogante, cada vez más difícil. Definitivamente nuestros padres lo malcriaron. Gastó una pequeña fortuna asegurándose de recibir la educación que necesitaba para perseguir un sueño para convertirse en director. Pagó todos los equipos costosos que necesitaba para hacer y editar sus propias películas. Ayudó a pagar los salarios de cualquier equipo o actores que contratara para los pequeños cortometrajes que produjo. Tal vez fue eso lo que lo hizo volverse tan arrogante y mezquino. Pero cada vez más se convirtió en el peor tipo de cliché, el artista, obsesionado con su visión y tratando a todos en sus vidas como basura, el niño egocéntrico y petulante en el cuerpo de un adulto. Me gustaría decir que le llamé la atención en todo esto, pero la triste realidad es que estuve de acuerdo con él en ello. Comenzó en su adolescencia, abuso verbal y alguna que otra bofetada de vez en cuando, cada vez que no se hacía algo bien o lo suficientemente rápido para su gusto. Debería haberme enfrentado a él, decirle que se perdiera, pero me encontré totalmente bajo su control, incapaz de decir que no o simplemente sacarlo de mi vida. Para ser honesto, mirando hacia atrás, puedo ver lo poco saludable que era todo. Ahora, antes de que te hagas una idea equivocada, nunca hubo nada incestuoso aquí. Mi hermano no era más que un matón, un pequeño tirano al que le gustaba mandar a la gente y yo básicamente me convertí en su sirviente personal. Me menospreciaba a mí y a todo lo que pensaba, decía o intentaba hacer. Cada vez que intentaba fortalecerme, él me derribaba y me hacía sentir que no podía lograr nada por mi cuenta, que ni siquiera podía sobrevivir sin él. Debería haberlo sabido mejor, supongo, pero había comenzado desde que éramos tan jóvenes que, honestamente, una parte de mí llegó a creer genuinamente las cosas que me decía. Una parte de mí tenía demasiado miedo de tratar de salir al gran mundo por mí misma, que soporté el acoso y las burlas constantes de mi hermano y las demandas cada vez más estridentes y enojadas porque tenía miedo de estar solo, de ser separado de la única familia que me quedaba. Nuestros padres habían fallecido en ese momento y no teníamos contacto con el resto de la familia. Sin mi hermano estaría solo.
Su presencia dominante en mi vida me había impedido hacer amigos reales y la idea de tratar de construir una vida para mí mismo era una que simplemente me aterrorizaba. Así que hice lo que me dijeron. Me decía: Joan, tráeme un café. Y yo conducía por toda la ciudad hasta el Starbucks que le gustaba para que le trajera café. Me decía que necesitaba extras y yo dedicaba semanas de mi vida a contratar y realizar entrevistas. Él exigía algún equipo caro y yo gastaba lo que costara conseguirlo. Esa era mi vida ahora, el asistente personal de mi hermano. El tema de los cortometrajes y mini documentales de mi hermano se había vuelto cada vez más oscuro y surrealista a lo largo de los años. Creaba pequeñas piezas cortas, extrañas y aterradoras diseñadas solo para inquietar y asustar. O a veces simplemente algunos que eran tan extraños, tan completamente desprovistos de trama, lógica o razón, que era imposible saber qué estaba tratando de lograr, si es que intentaba transmitir algo. Sus documentales eran muy parecidos. Filmaba sobre crímenes de pandillas, asesinos en serie y violaciones, o creaba escenas inconexas. Una vez filmó a un perro hambriento y herido en la calle durante varias horas, solo filmándolo luchando por moverse, por respirar. Acabó de filmar el dolor de la cosa. Algunas noches, cuando bajaba a buscar un vaso de agua, lo veía sentado en el sillón a oscuras, viendo las películas que hacía, solo mirando la película. Y entonces un día me contó de qué iba a tratar su nueva película. Resultó que había empezado a escuchar historias de una leyenda urbana en la industria del cine. No era algo de lo que se hablara o se reconociera mucho, y las personas que sí hablaban de ello siempre parecían hacerlo con cierto nerviosismo y paranoia, como si temieran que incluso mencionarlo fuera peligroso. Se llamaba Better Films. Supuestamente era un estudio o individuo que hizo películas increíblemente extrañas. Ninguno de los que hablamos que admitiera haber visto una producción de Better Films quiso entrar en detalles sobre lo que había en las cintas, y las películas solo estaban disponibles en VHS, por lo que pudimos descubrir. Pero todos parecían estar increíblemente perturbados por lo que habían visto. Uno había ido tan lejos como para eliminar cualquier cosa de su casa que pudiera reproducir video o audio. Un tipo que dirigía una pequeña tienda de DVD y video nos contó que se había reunido una vez con algunos representantes de Better Films, un par de hombres vestidos con trajes rojos. Los había descrito como si hubieran sido mutilados, y afirmó que a uno de los representantes le faltaba un ojo y una oreja, mientras que al otro le faltaba una mano y la nariz. Las cicatrices alrededor de esas heridas se veían feas y en carne viva. Le había dado una tarjeta de visita que no tenía nada, excepto el logotipo, un dibujo caricaturesco e infantil de una cara con el ceño fruncido, y el eslogan: hacer mejores películas para una mejor audiencia, junto con una dirección de sitio web donde afirmaba que podían comprar sus títulos para su tienda si deseaba ayudar a apoyar el arte independiente. Lo había comprado, esperando algún tipo de material extranjero artístico en blanco y negro. En su lugar, había encontrado un sitio lleno de clips extraños y confusos que lo dejaban rascándose la cabeza y que no proporcionaban una forma clara de pedir nada. Dijo que toda la página web parecía estar en japonés y, sin embargo, una semana más tarde, una bolsa de basura negra estaba en el escalón de la entrada de su tienda y dentro había varias cintas, todas con el logotipo de Better Films en sus etiquetas. Le preguntamos si todavía tenía las cintas y mi hermano en particular insistió mucho en que las viéramos. El hombre se negó y mi hermano le ofreció sumas de dinero cada vez más grandes para que comprara o tomara prestada una de las cintas. Finalmente, el hombre se limitó a llevar un dedo a sus labios de mi hermano antes de hablar. Ahora me escuchas y me escuchas bien, muchacho. He visto tu tipo. Conozco la mirada que tienes en tus ojos en este momento. Me encuentro con un montón de bichos raros aquí, navegando por la sección de adultos, preguntando si tengo algo más fuerte. Sé lo que buscas, sé lo que estás pensando, así que te voy a contar esto y luego te vas a ir de mi tienda. Lo que hay en esas cintas no es una pequeña emoción ilegal para un sabueso gore que intenta encontrar una película snuff de la vida real. Lo que hay en esas cintas no se parece nada a lo que te estás imaginando.
Lo que hay en esas cintas es peor. Y no los voy a vender ni alquilarlos a nadie, menos a un pervertido tonto, con más dinero que sensatez. Mi hermano salió furioso y yo lo seguí cerca. Al salir, el dueño de la tienda me llamó. Me volví para verlo mirándome, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. ¿Quiere mi consejo? Aléjese de él. Hombre, no quiere tener nada que ver con las cosas que está investigando. Supongo que debería haber seguido su consejo, pero a estas alturas dudo que hubiera algo que pudiera convencerme de abandonar a mi hermano. Tan grande era el control que tenía sobre mí, y así seguí ayudándolo mientras profundizaba más y más en el misterio de Better Films. Logramos juntar algunas cosas. El primer encuentro que alguien parece haber tenido con su trabajo parece ser a mediados de los años 60. Una persona con la que hablamos afirmó que había conocido a alguien que había estado en una película para ellos a mediados de los 70. Una estrella porno que había sido contratada justo después del set de una película que había estado haciendo y desapareciendo durante casi 7 meses. Había regresado con un montón de dinero en efectivo y un montón de pesadillas. Otro dijo que la compañía se remontaba aún más atrás, que había habido algo llamado Better Productions antes de que existieran las películas mudas. Dijo que su madre le había contado historias que había escuchado de su abuela, quien a su vez las había escuchado de su abuela. Algunas cosas espeluznantes del hombre del saco sobre una artista llamada Elizabeth Walker. Incluso encontramos a alguien que afirmaba haber crecido viendo un programa de televisión que había hecho Better Films, Sunshine Street. Dijo que la habían llamado y siguió hablando de lo extraño que había sido y de cómo siempre había recordado ese logotipo. Fue lo primero que le vino a la mente cuando escuchó el nombre. Dijo que siempre solía asustarla, la forma en que el ceño fruncido se convertía en una sonrisa al final de cada episodio. La animación se veía espeluznante, o al menos así la describió ella. Y entonces mi hermano llegó a casa un día con una mujer que según él era una productora que trabajaba en Better Films. Me quedé estupefacto. A pesar de todo el trabajo que habíamos puesto en esto, no esperaba que llegáramos a ninguna parte. Para ser honesto, estaba bastante convencido de que todo era una historia de fantasmas, que si alguna vez había habido alguna Better Film, no había nada más que una compañía de producción de bajo presupuesto que había hecho algunas pequeñas películas espeluznantes y luego se retiró. Toda la rareza que lo rodeaba, todas las pequeñas pistas y sugerencias oscuras que habíamos recibido sobre que había algo más siniestro en todo el asunto, lo atribuiría a que la gente inventaba cosas. O al menos, personas que han escuchado varias historias sobre Better Films de fuentes poco confiables y luego se transmiten. Pero aquí había alguien que decía trabajar para la empresa, en carne y hueso. Se presentó como la señorita Kismet. Su cabello era de un rojo brillante, casi con certeza teñido. No puedo creer que ningún cabello pueda ser naturalmente tan brillante como el suyo. Vestía un traje rojo y, como los hombres que había descrito nuestro amigo del videoclub, parecía como si alguien hubiera hecho todo lo posible para mutilar su cuerpo. Le faltaba un ojo, una oreja y su nariz. También le faltaban 3 dedos de la mano derecha. Me esforcé por no mirar, pero todo parecía haber sido hecho de manera tan cruda, tan violenta que me hizo entumecer. Ella y mi hermano hablaron largo y tendido durante algún tiempo. No se me permitió escuchar ni participar en lo que fuera que estuvieran hablando, pero después de un rato salieron del salón y mi hermano pidió hablar conmigo a solas por un momento. Me dijo que había convencido a la mujer para que le permitiera ir al rodaje de una de las películas de Better Films y que se reuniera con el director responsable de su trabajo, entrevistar a personas que trabajaron en los niveles más altos de esta productora y conocer la historia real de lo que hicieron. Sin embargo, para conseguirlo, había tenido que ofrecerle a la mujer una forma de pago, dijo. Y ese pago consistía en que ella pasara una noche conmigo en la que yo haría lo que ella quisiera. Podría haberle dado una bofetada, quería pegarle. En lugar de eso, me limité a gritar, a decirle que eso era demasiado, que no iba a permitir que me vendiera como su propiedad personal, como un esclavo. Se encogió de hombros, pareciendo no importarle mi ira, mi dolor.
No es para tanto. Te gustan las mujeres, ¿verdad? Probablemente lo disfrutarás. Y ha prometido que no te lastimarán de ninguna manera. Su tono era frío, sin emoción. Estaba claro que a él no le importaba si yo me lastimara o no. No podía importarle menos lo que esa persona de la que no sabía nada y acababa de conocer quisiera hacer conmigo. Que a él no le importaba un bledo mi bienestar o mi seguridad. Que yo era solo otra herramienta para que él usara para hacer sus malditas películas. O bueno, eso hace que esté perfectamente bien entonces. Y mientras me vendías a este completo desconocido, se te ocurrió preguntar qué pensaba yo al respecto. Pedir mi consentimiento, mi opinión sobre si quiero o no pasar una noche con una mujer que, por lo que sabemos, hace películas snuff como un pasatiempo. Me miró fijamente durante unos momentos, su expresión totalmente ilegible, y luego lentamente habló. Si no te gusta, por supuesto que no puedo obligarte a hacerlo. Puedes decir que no. Puedes negarte. Al igual que yo puedo negarme a que sigas viviendo aquí conmigo, al igual que puedo negarme a apoyarte financieramente nunca más. No te preocupes. Estoy seguro de que muchas oportunidades de trabajo hay para pequeñas cosas feas, tontas y sin talento que apenas lograron terminar la escuela secundaria sin habilidades reales o cualidades agradables. Estoy seguro de que la hamburguesería local está desesperada porque alguien trapee sus pisos y limpie sus trampas de grasa. Y quién sabe, tal vez después de 1 o 2 años puedas permitirte un lugar en el que apenas haya cucarachas o roedores correteando por él. No es que nadie pueda soportarte el tiempo suficiente para venir a visitarte, así que realmente no importará cómo se vea. Serás el único que vivirá su triste y solitaria vida en él. Sentí que iba a llorar. Quería decirle que estaba equivocado, que se fuera al infierno. Quería irme furioso y no volver a verlo nunca más ni hablar con él. Pero una parte de mí seguía diciéndome que él tenía razón, que yo era todo lo que él decía que era. Un perdedor. Un idiota sin ninguna habilidad o buenas cualidades sobre mí. Un niño estúpido y patético que no sobreviviría sin él. Me sentía como basura, como tierra. Me sentí de la manera en que siempre me había hecho sentir. Desde que tengo uso de razón y mansamente me limité a murmurar que lo haría. Que aceptaría pasar una noche con la señorita Kismet. Nos conocimos en un motel, un lugar de aspecto sórdido a las afueras de la ciudad. Había preparado una habitación para pasar la noche y me dijo que viniera solo. Con una de las cámaras de mi hermano estaba aterrorizado. Cada vez más a medida que caminaba hacia la habitación a la que me había dicho que fuera, aterrorizado de lo que podría hacerme, de lo que podría suceder. Si me mataba a mi hermano probablemente le ayudaría a esconder el cuerpo. Llamé a la puerta y escuché su voz familiar que me decía que entrara. La habitación estaba completamente a oscuras cuando entré, casi imposible de ver. Pude distinguir a la señorita Kismet, sentada en una silla junto a su cama. Había un cuchillo en la mesa a su lado. Nunca me he sentado más asustado, más absolutamente asustado por mi vida que en ese momento. Siéntate en la cama y empieza a filmar, dijo. Con las piernas temblando, de alguna manera logré acercarme a ella y hacer lo que me pidió. Sentándome y balanceando la cámara para filmarla, empecé a preguntarle qué quería que hiciera, qué quería que filmara. Solo me dijo que mantuviera la cámara rodando y que no parara hasta que ella me lo indicara, nada más. Silbó fuerte y del baño salió cojeando un perro. Parecía que no había sido alimentado en días, delgado y de aspecto poco saludable. Mientras observaba, la señorita Kismet recogió el cuchillo de la mesa y comenzó a cortar líneas en su mano. Me quedé boquiabierto mientras la miraba, mientras filmaba. Ella se cortaba profundamente su propia carne. La sangre comenzaba a brotar de la herida. Bajó la mano hasta ponerla al alcance del animal hambriento y dejó que el perro lamiera la sangre que ahora goteaba del corte fresco. Al cabo de un rato retiraba la mano y repetía el proceso cortándose la mano, luego el brazo, cortándose heridas profundas en la piel y dejando que el perro bebiera su sangre. Me sentí mal. Lo peor era la expresión de su rostro mientras lo hacía. Esa sonrisa de rictus que nunca cambió, nunca la abandonó.
Mantuvo esa horrible sonrisa forzada en su rostro sin importar cuánto o cuán profundamente se cortara, pareciendo algo salido de una pesadilla, sentado allí en la oscuridad, sonriendo con esa sonrisa horrible. Finalmente dejó el cuchillo y metió la mano en el cajón de la mesa sobre la que había estado. Sacó unas tijeras y, mientras yo observaba, colocó el dedo meñique en su mano derecha, mano entre ellos. Lentamente cerró las hojas alrededor de ese dedo. ¿Sabes cómo suena el crujido de un hueso cuando un dedo es cortado por unas tijeras? Ahora lo hago. Podía sentir el vómito subiendo por mi garganta mientras ella se cortaba lentamente ese dedo. La sonrisa aún fija en su rostro mientras ella cortaba carne y hueso. Cayó al suelo. El perro se abalanzó sobre él y finalmente me dijo que podía dejar de filmar. Estaba temblando, sintiéndome mal, sintiéndome peor de lo que esperaba sentirme. No sabía qué era ni por qué me había pedido que lo hiciera y no quería saberlo. Y de repente su brazo salió disparado, agarrándome por la pierna, sus rostros a centímetros de los míos. La sonrisa había desaparecido y había sido reemplazada por una expresión de puro terror, el peor tipo de miedo que jamás había visto en el rostro de otra persona. Su ojo se movió de un lado a otro, su cuerpo temblaba, podía sentir la sangre de sus heridas frescas empapando mi ropa. «Ayúdame». Las palabras eran desesperadas, pronunciadas como si realmente le causara dolor decirlas, saliendo como un gemido roto y patético. «Por el amor de Dios, por favor, nos va a matar a todos, ¿no le entiendes? Nos va a matar a todos. Ella es...» Y entonces se detuvo cortando sus palabras. Un pequeño chillido de dolor salió de ella, como si alguien le hubiera agarrado por el cuello, y me di cuenta de que no estábamos solos en esa habitación. De pie en la oscuridad, en un rincón de la habitación había otra mujer. Estaba vestida con un smoking, con una máscara de látex blanco sin rasgos distintivos sobre su rostro. No había agujeros para los ojos en la máscara, y sin embargo, de alguna manera, mientras ella permanecía inmóvil en la oscuridad, sentí que nos estaban mirando, que ella podía vernos, que ella pudiera verme, que me estaba estudiando atentamente, observándome muy de cerca. Sentí más miedo que nunca. Esa mujer inmóvil con la máscara blanca de pie en silencio en la negrura hizo que mi corazón latiera con fuerza, hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Tuve que salir de esa habitación, me levanté, me di la vuelta y corrí. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y salí al estacionamiento. Ni siquiera me molesté en subirme a mi auto. Simplemente salí corriendo a la calle y me alejé de ese motel, lejos de la señora Kismet, lejos de la mujer de la mascarilla blanca. Al día siguiente la señora Kismet se presentó en casa de mi hermano. Ella era todo sonrisas una vez más y me agradeció por mi tiempo. Mi hermano no había hecho preguntas sobre lo que había sucedido, probablemente porque no podía importarle menos, y se alegró de saber que la señorita Kismet le organizaría una reunión con su director en el set de la producción en la que estaban trabajando en ese momento. Kismet dejó muy claro que esta invitación era solo para mi hermano, lo cual le venía muy bien. Me dijo que me quedara en casa, que trabajara en la edición del material que habíamos reunido hasta el momento, y me dijo que volvería lo antes posible con las entrevistas con el director y los actores involucrados en la nueva película de Better Films. Estaba radiante, claramente feliz de haberse salido con la suya, que ahora podía terminar su película con imágenes reales de lo que hizo Better Films. Por mucho que lo odiara, en cierto modo quería decirle que no fuera. En cierto modo estaba asustado por él, preocupado por lo que pudiera pasar. Pero era mi hermano. Pero mantuve la boca cerrada y dejé que se fuera con la señorita Kismet, esperando su regreso. Y esperé, y esperé. Después de varias horas empecé a preocuparme. Al final del día, cuando no había regresado, llamé a la policía. Me dijeron que tenía que esperar unos días para presentar una denuncia por desaparición y me dijeron que no me preocupara, que la mayoría de las veces que las personas llegaban mucho antes de que pasara eso. Mi hermano no lo hizo, así que fui a la policía y les conté sobre él y sobre lo que había estado trabajando y la señorita Kismet. Se la describí y les hablé de Better Films, a los que reaccionaron con escepticismo.
No puedo decir que los culpo. Les conté lo de la mujer de la mascarilla blanca y me miraron como si estuviera loco o me estuviera inventando. Una vez más, realmente no puedo reprocharles eso. Todo fue tan extraño e inquietante que no sé si lo habrían creído si alguien me lo hubiera contado. Me dijeron que lo investigarían y que estarían en contacto con cualquier avance en el caso, cualquier cosa que lograran encontrar. Me dijeron que no me preocupara por mi hermano, que estaban seguros de que aparecería. Cuanto más esperaba sin noticias, menos me preocupaba. Cuanto menos me importaba, en absoluto. Finalmente, libre de su intimidación, sus interminables burlas e insultos, me encontré cada vez más confiado, más seguro. Empecé a salir. Empecé a hablar con la gente, a hacer amigos. Incluso conocí a una chica en un pequeño bar no muy lejos de la casa de mi hermano, a la que empecé a ver como algo más que amigos. Empecé a organizar entrevistas de trabajo, empecé a sentirme bien conmigo mismo, mirándome en el espejo y no sintiéndome como una mierda por una vez. Me sentí feliz, realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Sentí que valía la pena y que podía hacerlo por mi cuenta. Un paquete llegó unos meses después. No tenía sello, ni dirección, ni nada escrito en él. Solo un paquete marrón, dejado en la puerta de la casa de mi hermano. Lo abrí y encontré un cassette de video dentro, con una etiqueta que simplemente decía: "Nosotros también hacemos documentales". Ahora estaba preocupado, nervioso y curioso al mismo tiempo, sin querer saber lo que había en la cinta y necesitaba saber al mismo tiempo. Me acerqué al televisor y metí la cinta en la vieja videocasetera que mi hermano aún tenía y que nunca me había molestado en tirar desde que desapareció. Empezó a sonar. Eran imágenes nuestras, imágenes de nosotros dando vueltas para hablar con la gente sobre Better Films, imágenes de nosotros entrando en el videoclub donde nos encontramos con el hombre que afirmaba haber visto algunas de las películas de Better Films, imágenes de nosotros yendo a las casas de esas personas a las que ya habíamos entrevistado sobre esto, imágenes de nosotros caminando por la calle yendo y viniendo de lugares. En varias ocasiones se acercó a mi hermano. Quienquiera que estuviera detrás de la cámara parecía estar enfocado en él. Lo miré fijamente, con un escalofrío que me recorrió. ¿Cuánto tiempo llevan filmándonos? ¿Cuánto tiempo llevaban siguiéndonos, vigilando cada uno de nuestros movimientos? ¿Cuánto tiempo llevaban sabiendo de nosotros antes de que la señorita Kismet se reuniera con mi hermano? La cinta se quedó estática por unos momentos y pensé que había terminado. Me equivoqué. La luz roja se derramó fuera de la pantalla a medida que la imagen regresaba, trayendo consigo un coro agonizante de gritos y aullidos de agonía. En la pantalla estaba mi hermano. Estaba suspendido por lo que parecían ser ganchos de metal oxidado, y su cuerpo colgaba de ellos en un verdadero laberinto de alambres de púas. El alambre se enrolló alrededor de su cuerpo, cortando su carne, pareciendo moverse como serpientes de metal. Quienquiera que estuviera manipulando el cable estaba fuera de la pantalla, pero los efectos eran muy claros. Le faltaba una mano, una pierna y las orejas, con la boca abierta de par en par. Los gritos estaban por todas partes. La fuente de ellos no era visible, pero podía escuchar lo que sonaba como docenas de voces, gritando con él, todas aullando y chillando de dolor. Sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados. Su cuerpo se sacudía y temblaba mientras gritaba las mismas palabras una y otra vez, las mismas 2 palabras. «Ayúdame». Me quedé allí, mirando la escena por un momento, mi hermano atrapado en algún lugar en el que parecía ser un infierno privado de la tierra, teniendo Dios sabe qué más le hizo esta gente por razones que probablemente nunca sabría. Me acerqué al plató, apagué la cinta, desconecté la videocasetera y el televisor, y sabiendo que nunca mencionaría esta cinta a nadie que conociera, me susurré algunas palabras a mí mismo. No lo haré, hermano. Quemé la cinta. Hasta el día de hoy, mi hermano nunca ha sido encontrado.